reflexionando la palabra de Dios en este 13º domingo del tiempo ordinario. En la primera lectura del primer libro de los Reyes, el profeta Elías escucha la voz del Señor. Dios le dice que unja a Eliseo como profeta. Eliseo proviene de una familia de campesinos muy trabajadora, y con el solo hecho de echarle su manto, Eliseo entendió el mensaje. Esto quiere decir que la familia de Eliseo era religiosa y conocía al profeta Elías. Dios mismo nos echa el manto en el camino del llamado. Por ello es importante estar al pendiente del llamado que Dios nos hace. Pero en la actualidad tenemos muchos problemas de ruido, es decir, tenemos muchos medios que nos provocan escándalo. Hay muchos medios que hoy se utilizan para expresar sentimientos, emociones, ideas, pensamientos e incluso hasta en la música de diversos géneros que ensordecen al hombre. Hay música muy bella, pero hay música ruidosa que hoy escuchan las generaciones y que son contagiados tanto los adultos como los jóvenes. Niños y adolescentes imitan el estilo de vida que llevan las familias, sin importar las consecuencias, pues en muchas canciones la degradación del ser humano agrada tanto a todos los que los oyen. El ruido ensordecedor del mundo de hoy no nos deja escuchar el llamado que Dios nos hace, y eso es porque no queremos escuchar. Estamos hartos de discursos metódicos, de pláticas absurdas y de normas, a tal punto que no queremos dialogar. La falta de diálogo entre nosotros nos lleva también a no querer dialogar con Dios. El mismo salmista nos invita a bendecir al Señor, que nos aconseja, pues Dios mismo me instruye en el silencio de la noche. Pero, ¿quién quiere escuchar en el sonido del silencio si hasta la gente se duerme en el silencio de la misa? E incluso, ¿cómo escuchar a Dios en el silencio si hasta parece que Dios no nos habla? Pues los hombres de hoy, si no quieren oír al prójimo, menos a Dios. Nos hemos convertido en esclavos del ruido ensordecedor. Por eso San Pablo en su carta a los Gálatas ya nos los dice. Nuestra vocación es la libertad de los hijos de Dios. Y es en esa libertad cómo escuchamos a Dios. Por ende, debemos tener en cuenta esa libertad de vida en relación al hermano y a aquel que amamos, pero también al que no nos gusta tratar. Es ahí en la relación con el hermano en donde nos damos cuenta si tenemos la capacidad de escuchar. Por eso el primer mandamiento de la ley mosaica es escucha, Israel. Es en la escucha en donde vemos, sentimos, palpamos el ser del hermano. Y en consecuencia es palpar a Dios en toda su dimensión. Eso sucede con el Evangelio de Lucas, que acabamos de escuchar. Jesús toma la decisión de ir a Jerusalén y enviar a sus discípulos. El discípulo, para poder obedecer, debe de aprender a escuchar para poder servir, es decir, la diaconía. Hace lo que su maestro le pide, porque sabe con certeza que el cumplir la misión encomendada dará frutos. Pero al llevar la noticia a Samaria, los discípulos son rechazados. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Jesús va a Jerusalén. Los samaritanos no quisieron desde un principio escuchar, por eso cierran las puertas, no quieren que Jesús se quede con ellos. Viene un rechazo, y eso hace que Santiago y Juan se enojen. Por eso la reacción de desquitarse. Pero Jesús les recuerda que eso no debe de ser así, pues el discípulo no debe de ser vengativo, y por consiguiente se van a otro lugar, y en ese lugar es en donde Jesús escucha a los que le imploran seguirlo. Pero Él les recuerda que el camino de Dios no es fácil, porque encontrarán peripecias y desilusiones. A otros llamará de manera concreta, pero no tienen tiempo de servir al prójimo, pues están tan apegados a los ruidos y lamentos de los demás. Sienten feo de ir tras Jesús, por no querer cortar con la vida que llevan, ya que están tan apegados al mundo y a sus vidas mundanas, a sus fiestas, a su trabajo, a sus familias de manera esclavizante, en donde la madre, en lugar de ser mamá, es la que sirve, hace y manda. Pero no hay esa comunión,
pues es tan ensordecedor la voz de papá y mamá que hasta en la propia familia no se aguantan. Y cuando por el contrario, en una familia se vive la paz interior, se puede escuchar la voz de Dios, se puede escuchar el mensaje de Dios. Ese es el reto de las familias de ahora. Es escuchar para ayudar a entender el mensaje de Dios. Es querer escuchar a Dios en el silencio de la oración. Eso sí, sin dormirse, porque con el hecho de que el silencio es muy relajante, no vaya a ser que pase el tiempo y cuando veas ya se te hizo tarde y empiecen las carreras y todo sigue igual. Saber escuchar la voz de Dios en el joven, en la señorita, en el adolescente, en el niño y la niña, que solo buscan ser escuchados por sus padres. Y lo más importante es escuchar el llamado de Jesús al servicio del reinado de Dios. Por ello concluyo diciendo que si Dios te llama a ti papá o mamá, responde, ve a la iglesia y forma parte de la iglesia viva. A los niños y adolescentes les digo, ustedes son muy sensibles y de eso estoy muy seguro, ya que por su inocencia y atención en esta etapa de sus vidas, Dios les llama a su servicio. Por ello, respondan. No cometan el error de muchos jóvenes y adultos, que nos dejamos ensordecer por el ruido del mundo y eso nos ha llevado a muchos a perder el sentido de la vida. Si Dios te llama a ti, joven o señorita, responde al llamado y no te hagas el sordo. Deja tus ruidos a un lado y ya no uses esos audífonos que te aíslan del mundo familiar, social y escolar. Y más bien, ocupa todos tus sentidos. Ten en cuenta, joven, que el llamado no da fama, como el mundo nos dice, ya que Cristo no nos lanza al precipicio, sino que nos envía. Nos da un empujón a la misión para que aprendamos a ayudarnos a nosotros mismos y a la vez ayudemos a los demás a pasar de las dificultades que viven. Ese es el motivo del llamado, ser puentes para los demás. Pues descubrimos la riqueza ante las dificultades, porque Dios te grita a ti con todas tus fuerzas. Ven y sígueme, porque Cristo nunca ha dudado de ti. Muchas bendiciones, su hermano en Cristo, así sea.